que, si les parece, vamos dando inicio. Bueno, primero que nada, mi nombre es Cristian Correa, soy abogado y soy jefe de despacho del diputado Pablo Viana, así que he estado a cargo tanto de lo que ha sido el proceso de elaboración de este proyecto de ley que hoy nos convoca, como de la coordinación y de las diferentes actividades que hemos tenido para que este proyecto tenga el mayor alcance y contemple la mayor cantidad de puntos de vista posibles. Así que si les parece, le voy a dar la bienvenida al diputado Pablo Viana, que va a hacer la presentación inicial, y luego procederemos a dar inicio al panel con los expositores. Desde ya, muchas gracias a todos por haber venido y por haberse interesado en este tema y por aportar su tiempo, que sabemos que es escaso. Así que es para nosotros un gran honor poder contar con todos ustedes. Buenas tardes entonces para todos. Muchas gracias, Cristian, por la introducción. En primer lugar, quiero agradecer a todos los interesados en esta actividad y especialmente a los expertos que conforman el panel por su tiempo y disposición para aportar su visión sobre este proyecto de ley de contratación digital y a distancia. Es particularmente enriquecedor que destacados profesionales de las diferentes especialidades involucradas en la temática puedan aportar su perspectiva y contribuir al debate. Prestigian nuestro panel expertos uruguayos, así también como expositores internacionales, a quienes también les damos muy especialmente las gracias. Antes de profundizar en el contenido del proyecto, queremos destacar que nuestra visión general respecto de la actividad legislativa se focaliza en que la legislación se adapte a las nuevas realidades, de modo tal de ser un factor facilitador para las personas, para los ciudadanos. En especial en lo relativo al tráfico jurídico, procuramos brindar la necesaria seguridad jurídica para las partes sin que eso implique un obstáculo adicional. En concreto, nuestro proyecto fue presentado luego de varios meses de trabajo, en constante consulta con profesionales, organismos e instituciones relacionadas con la materia, de modo tal de contemplar las diferentes aristas y que el resultado fuera lo más completo posible. Asimismo, ahora este proyecto con el texto inicial seguirá el trámite legislativo correspondiente y seguramente será modificado, enriquecido con los aportes que la comunidad profesional, académica, también de los legisladores de los demás partidos y distintas organizaciones de la sociedad civil puedan ir aportando. De igual forma, todos los actores involucrados, como decía anteriormente, van a poder profundizar con sus comentarios, con sus aportes, y en la Comisión de Constitución y Códigos seguramente tendrán en el tiempo venidero las convocatorias correspondientes. Uno de los grandes hitos lo constituyó la ley número 18.600, que consagró la validez y eficacia jurídica de los documentos electrónicos. Un poco en base a este precedente, la iniciativa pretende afianzar las bases con las que ya cuenta nuestro ordenamiento jurídico en lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías. Cabe destacar que nuestra legislación ha ido adaptándose a la nueva realidad que nos ofrece el mundo tecnológico, procurando acompañar los grandes avances provenientes del mismo, con normas que han pretendido abarcar sus distintas implicancias jurídicas. La ley que anteriormente mencionábamos, la 18.600, fue de gran utilidad para favorecer el desarrollo de distintos negocios nacionales e internacionales. Por otra parte, la ley 19.355, en sus artículos 78 a 80, dio autenticidad a las copias en soporte papel de documentos electrónicos nacionales, realizadas por la administración pública, dejando fuera las emitidas por particulares y escribanos. Dicha exclusión supone un obstáculo en el tráfico jurídico. La inclusión de documentos emitidos por particulares y escribanos facilitará su traslado de manera telemática, sin dejar de exigir las mismas solemnidades vigentes para la administración pública. En síntesis, este proyecto pretende promover la utilización de las herramientas tecnológicas antes referenciadas, lo que a nuestro juicio redundará en un importante beneficio para la labor de los profesionales del derecho, operadores jurídicos en general y para la sociedad toda. Ahora le voy a dar la palabra a Cristian, quien junto a otros profesionales que han participado en el proceso de elaboración de nuestro proyecto va a presentar el panel y moderará las exposiciones. Desde ya, muchas gracias a todos nuevamente. Esperamos los aportes de los expositores con mucha expectativa y estamos a la orden. Nuestro despacho está abierto para recibirlos, para conversar y para que finalmente podamos llegar a una
obra legislativa que redunde en el beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora comenzamos con el panel de expositores. En primer lugar, le vamos a pedir a la escribana y abogada Cristina Armella, ella es la presidenta de la Unión Internacional del Notariado, y le agradecemos si ella puede iniciar con su exposición y luego le iré dando paso a los subsiguientes expositores. Muchas gracias, Pablo, y bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En este primer momento les quiero agradecer profundamente la invitación, la posibilidad de intervenir en un debate tan interesante y en consecuencia estar presentes desde la Unión Internacional del Notariado. Me acompaña en la plataforma Hernán de la Fuente, que es un experto de todo el tiempo que ha experimentado las mejores vivencias de la Unión Internacional del Notariado como organización internacional, así que aplaudo este encuentro generacional, que es muy, muy importante que se realice de esta manera. También nos acompañan en la plataforma 3 profesores de Argentina, que son de la Universidad Notarial Argentina, Walter Smith y Gastón Zavala, que son expertos también en este tema, y de la Universidad Católica de Córdoba, que acabamos de firmar un convenio de colaboración en estos temas, el notario Jorge Villalba. 3 jóvenes brillantes de la Argentina que cultivan estos temas de la tecnología, el derecho y el notariado, y que son expertísimos a través de sus obras y de todas sus manifestaciones desde la cátedra y la investigación. En la cuestión de las nuevas tecnologías, ustedes saben que nos están ocupando y preocupando muchísimo en este momento en nuestra organización internacional, que para los que recién saben de la existencia, reúne a 89 notariados de los 5 continentes. Y les digo que nos ocupa y preocupa el tema porque, por ejemplo, en esta presidencia que me toca a mí liderar los destinos de la Unión, que ha comenzado el 1 de enero de 2020, prontamente nos hemos encontrado con la cuestión de la pandemia, la declaración de la pandemia y, por supuesto, como su consecuencia, el aislamiento obligatorio. Esto hizo que las herramientas tecnológicas se difundieran mucho más de lo que venía haciéndose, con independencia que todas estas nuevas tecnologías ya las conocíamos desde antes. Pero la necesidad de establecer el servicio profesional, sea en el ámbito de la abogacía, sea en el ámbito de la notaría, como así también el registro, en la administración pública, etcétera, dio como necesidad la respuesta de toda la utilización de estas herramientas tecnológicas. Yo muy brevemente me voy a referir a lo que se está marcando como directrices fundamentales dentro de nuestra organización internacional, de lo que es el decálogo de la actividad notarial a distancia. Pero antes de esto quiero remarcar la importancia de un anteproyecto o proyecto legislativo como el que tiene en este momento en manos a través del impulso del diputado Viana, que nos da como consecuencia una herramienta legislativa para ir encauzando la utilización de las nuevas tecnologías en este ámbito, y más específicamente dentro del ámbito vinculado al derecho, pero claro está, no solamente para los operadores del derecho, sino también para la comunidad toda, para la sociedad a la cual servimos. Me pareció el proyecto como proyecto legislativo excelente, porque es un proyecto de vanguardia, de modernidad. Obviamente, como toda obra humana y como un proyecto legislativo, seguramente va a tener sus ajustes durante las discusiones parlamentarias para sacar el mejor producto legislativo que se pueda obtener. Es cierto que dentro de su texto encontramos instituciones diferentes, como así también mención a herramientas tecnológicas distintas, y que quizás esta convergencia de tanta información e instituciones dentro de un mismo texto legal
debería encuadrarse de una manera un poco más estructurada para que sea clara su vinculación con la actividad. Pero esto no es un trato de hacer una crítica absolutamente constructiva, porque allí hay intereses muy, no disímiles, pero hay intereses de particulares, de la administración pública, de los traductores, que es tan importante, de los notarios, de los abogados, y además de una actividad internacional. Me gustó mucho el aspecto de tener en cuenta dentro de una ley de aplicación nacional todos los aspectos que pueden darse en la fase internacional, porque esto también involucra un interés enorme, sobre todo para países como los nuestros, que necesitamos tanta inversión extranjera, que estamos tan comunicados con otros países y que la plataforma, una plataforma que puede utilizarse, las herramientas tecnológicas, como yo siempre digo, no tienen frontera, el espacio virtual no tiene límites, pero sí es cierto que vinculado una herramienta tecnológica a un principio jurídico y al derecho internacional privado, obviamente que somos los operadores del derecho los que tenemos que marcar las pautas fundamentales para poder encauzar toda esta problemática de la mejor forma posible. Recordemos que son leyes nacionales, que tienen que nuevas, especiales y específicas para un tema, para los temas justamente tecnológicos, las herramientas tecnológicas, pero que tienen que enmarcarse y encuadrarse dentro del ordenamiento jurídico del país que se trate, e independientemente de estas conexiones o conexidades que tenga con otras legislaciones. Así que en principio, como puntapié inicial, aplaudo esta ley, aplaudo la iniciativa de que sus autores, el impulso que se le da y esta posibilidad de expresarnos a nivel de Uruguay, pero de un aspecto internacional con respecto a este emprendimiento. Así que mi primera observación y mi primera conclusión es felicidades por estar en esta línea de trabajo legislativo que tanta falta hace en nuestros países para su modernización. Vamos entonces a la parte de la Unión Internacional del Notariado, que hemos advertido inicialmente con la época de la pandemia, una enorme necesidad de saber cómo se estaban comportando los notariados del mundo frente a la pandemia en sí misma. Y así pudimos temar, dentro de una encuesta que hicimos a nivel internacional, todas las pautas homogéneas de los diferentes notariados, y logramos comprender que el ejercicio de la función pública notarial fue y es considerado un ejercicio esencial. El ejercicio esencial que se brindó a todos los sujetos y a todas las necesidades de las personas en sociedad que necesitaban un notario aún en la época de pandemia. Lo que vimos simultáneamente fue la necesidad de que el aislamiento fuese superado a través de la utilización de una técnica que acercara de alguna forma al requirente con el notario. Y en consecuencia a esta modalidad fueron las famosas plataformas virtuales que en un medio que podría considerarse no seguras en un inicio, eran la forma de comunicar o comunicarse entre los requirentes y los notarios. Esto obviamente se replica en cualquier otra actividad, como ha sido la actividad sanitaria, como ha sido la actividad de los abogados, etc. Pero nosotros tenemos, y esto es lo que nos ocupa en el aspecto que yo abordo, que es el del notariado puro, como ejercicio funcional de la dación de fe, dentro de la celebración de los actos jurídicos que los requirentes celebran ante nosotros como representantes del Estado, y en ejercicio de la soberanía, de una parte de la soberanía de nuestros países, la verdad es que la preocupación por la utilización de las plataformas inmediatamente sobrevino desde el momento que, como herramienta tecnológica, su utilización no podía desplazar a lo que se entiende como los principios y fundamentos del notariado de tipo latino, con todas las garantías que hay que darle a nuestros ciudadanos en el desarrollo de del ejercicio de sus derechos en normalidad, y en consecuencia nosotros tenemos que abastecer las calificaciones primarias que hace cualquier notario,
con respecto a la capacidad del requerente, a su identificación, a la legitimación, a brindar un consentimiento negocial, contractual, que sea un consentimiento ausente de cualquier vicio congénito, poder asesorar y aconsejar, encuadrar la voluntad de las partes, configurarla documentalmente, otorgarlo, autorizarlo, luego conservar y reproducir el documento. Esto muy sencillamente, nuestro fundamento del ejercicio de la función pública notarial. Ahí tenemos que expresarnos a través de un medio tecnológico. Es por eso que nosotros comenzamos a estudiar en la Unión, con los representantes más destacados de todos los países cuyos notariados integran la Unión, que estuviesen ya con experiencia dentro de las herramientas tecnológicas, a advertir cuáles son las calidades que debe abordar una plataforma, una plataforma, por supuesto, virtual, a los efectos de que sea una plataforma en un contexto de seguridad jurídica y seguridad informática, que no debemos confundir con la seguridad jurídica, y en consecuencia guiar a través de la Unión Internacional a aquellos notariados que recién comenzaban a desarrollar herramientas tecnológicas de esta naturaleza, como así también abrevando de la experiencia de aquellos otros notariados que hace más de 15 años que trabajan en estos temas. Así como no quiero extenderme para darle lugar a los demás disertantes y permitir luego un debate, les comento que el decálogo de la actividad notarial a distancia que se ha emitido a través de los órganos de la Unión Internacional del Notariado, que ha sido aprobado por su Consejo de Dirección luego de una elaboración de un año a principios del presente año, es de acceso público a través de la página de la Unión Internacional del Notariado, y allí podremos encontrar este documento que es absolutamente valioso en su contenido, que recoge la experiencia de una enorme cantidad de notariados, que tiene una visión de futuro para ver hacia dónde debe dirigirse todo este accionar de los notariados que integran la Unión, a efectos de entender que se desarrolla el mismo ejercicio funcional, pero con herramientas alternativas en un ámbito virtual, con la posibilidad de la emisión de un documento digital, con la utilización de una firma digital, y allí por eso también decimos que estas plataformas deben estar en manos del propio notariado. No pueden ser plataformas compartidas, no pueden ser plataformas públicas, no pueden ser plataformas en las cuales el acceso de cualquiera pueda generar la frustración o la violación de toda la información que se transmite a través de estas plataformas. Entonces, solamente para enunciarles cuáles son este decálogo y estos principios. Primero, trabajamos mucho la identificación del requirente, porque esta identificación del requirente, que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo con inmediación física, por exhibición del documento nacional de identidad y con estas audiencias previas, donde el notario genera una convicción racional de que la persona que está en su presencia es esa y no otra, vamos a tener que desarrollarla en un ámbito virtual donde no vamos a tener esa inmediación física. Por tanto, entonces se empieza a estudiar y discutir qué es inmediación para el notariado. Y allí, si bien podemos utilizar herramientas para la identificación del requirente, lo más importante es llegar y permanecer y custodiar esta convicción racional de la identificación que hace el notario. De la misma manera, como dije, plantearnos la posibilidad de que ese requirente se exprese sin vicios de consentimiento y que su voluntad no esté viciada, porque nosotros lo estamos viendo a través de una plataforma en una parte reducida y no sabemos si puede ser víctima de alguna situación que pueda vulnerar su expresión del consentimiento absolutamente libre. La plataforma tiene que ser una plataforma segura. Esa plataforma la tiene que construir y la tiene que custodiar y administrar el propio cuerpo colegial.
De esta manera, todos los intereses profesionales van a estar resueltos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con una herramienta segura, con una herramienta custodiada, vamos a trabajar con la protección de los datos, que es un tema fundamental, que en Europa está muy desarrollada la protección de datos, que también en América tenemos leyes de protección de datos. Cuidado que este no es un tema menor. Debemos seguir custodiando la confidencialidad, debemos seguir custodiando el secreto profesional y de esta manera verificar que se consoliden estos principios fundamentales del notariado de tipo latino. La transmisión documental, la generación del documento digital, con la firma de los requirentes y del notario, apostando a la firma digital. Le llamamos firma digital a esta firma que tiene las máximas garantías de autenticidad y de certeza y de vinculación de la firma con el sujeto que firma, que son en la terminología que se usa en los diferentes países, la de máxima expresión de certeza y seguridad, la firma digital. Es cierto que muchas leyes locales pueden hablar de firma electrónica avanzada, que hay que diferenciarla de la firma electrónica sola, que hay también que diferenciarlo y trabajar mucho el concepto de que no es firma la firma que se pone sobre un dispositivo, como puede ser un celular, no es firma hológrafa. O sea, nosotros necesitamos una categoría de firma digital que tenga, dada por ley, la misma identidad que una firma hológrafa, que valga como tal, que tenga esa misma eficacia. Esto es fundamental para poder entonces el notario desarrollar esa actividad pedante que tanto lo involucra. Y por supuesto conservación, etc. Los rasgos, esto es lo que planteamos y está al acceso de todos ustedes. Hay problemas de georreferenciación que también lo evidencian ustedes, es que podemos, dentro de las competencias territoriales, estar abasteciendo un requerimiento desde un notario de Uruguay, certificando la firma de un particular que esté en la ciudad de Buenos Aires, y eso va a ser absolutamente válido y eficaz, porque decimos que el mundo digital no tiene fronteras, entonces yo voy como notario en mi competencia territorial poder, con una georreferenciación, llegar a dar el servicio notarial a cualquier nacional o extranjero que se encuentre fuera de las fronteras. Eso es una gran pregunta en este momento, que no tenemos todavía una respuesta. Pero pensemos los que son profesores de Derecho Internacional Privado. Vamos a ver, ¿qué ley le vamos a aplicar a un contrato que se esté celebrando frente a un notario en Montevideo cuando una de las partes está en Río Grande do Sul y otra está en Córdoba, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina? Entonces, cuidado con estos temas, que la georreferenciación es el gran tema que tenemos que abordar. Pero bueno, eso será un elemento de mucho estudio, pero sí también lo que yo veo y muy bueno como para empezar a pensar en estos temas son los avances que hace este proyecto legislativo sobre la circulación del documento digital, la posibilidad de que un documento en soporte no papel se protocolice, y esto también hay que estudiarlo muy bien y generar una respuesta certera a la posibilidad de un documento que se genera virtualmente, que existe como un documento notarial virtual, pero que adquiere su protocolización cuando esto es un instrumento dado nada más que por los privados. Por eso ahí creo que hay que distinguir muy bien las calidades instrumentales. Lo que puede ser un instrumento particular, sin firma, escrito, como lo tenemos ahora en la legislación argentina, un instrumento privado con una firma hológrafa, un instrumento público donde interviene un oficial público, y luego entonces esta clasificación que se expande hacia el documento digital o el documento electrónico. Y allí entonces ver de qué manera conviven calidades instrumentales y de qué manera una calidad instrumental en soporte papel se puede digitalizar
y circula un documento digital de un documento con soporte papel, como hacía la inversa, que pueda nacer como digital, sea privado, sea público, y pueda adquirir una consolidación calcular a través de una protocolización, como hablan ustedes. Así que hay mucho por pensar, pero creo que los puntos fundamentales que van a tener que discutir y mucho en este proyecto legislativo es justamente, y se los marco, la circulación del instrumento digital, lo que es la distinción clara de las diferentes clasificaciones de firmas digital, electrónica, avanzada, etcétera, la clasificación de los documentos notariales y de los instrumentos públicos y privados en nuestras legislaciones, como así también lo que involucra un soporte digital, y por supuesto, como cuestión de máxima, está la utilización de una plataforma para las vinculaciones que se puedan dar entre el notario o el abogado y justamente los requirentes. Nosotros en la Argentina, no me canso de decirlo, a través de una de nuestras profesoras de la Universidad Notarial Argentina, que ha creado la teoría de la vulnerabilidad digital, y así lo estamos expandiendo en el mundo, todos estos temas tenemos que pensarlos, no solamente a través de los profesionales, que tenemos las aptitudes, capacidades y saberes como para poder ingresar en el mundo digital, sino de las sociedades a las cuales nosotros servimos. Las personas de la comunidad, cualquiera puede saber, escribir, leer, ser una persona culta, y sin embargo es un vulnerable digital. Entonces, todo esto son una enorme cantidad de temas que podemos abordar. Es imposible en 10 minutos dar un pantallazo, pero por lo menos creo haber sembrado todas estas semillas de preguntas en un mundo que nos desafía y que es un mundo realmente digital y que necesita de todos nosotros que estemos unidos pensando soluciones que sean las mejores soluciones para las poblaciones a las cuales servimos. Muchísimas gracias, diputado Diana, muchas gracias por la invitación y ojalá después podamos conversar un poco más sobre estos temas a través del debate. Muchas gracias. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por tu exposición, ha sido muy valiosa, así que te agradecemos muy especialmente tu tiempo. Siguiendo con la lista de expositores, vamos a invitar a los representantes de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Se encuentran hoy aquí presentes la escribana Elizabeth Bouvier y la escribana Gabriela Ormaistegui, así que le damos la palabra a ellas. No sé si Elizabeth o Gabriela, quien quiere empezar, adelante. Bueno, buenas tardes, yo soy Elizabeth Bouvier, escribana pública, y venimos con Gabriela en representación, como dijo el moderador, de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Le damos las gracias por darnos la posibilidad de participar y de haber convocado a la Asociación de Escribanos del Uruguay, ¿verdad? Porque es un tema que, tal como lo dijo Cristina, nos impacta y nos impacta muy fuertemente. Me van a permitir leer, porque como tenemos solamente 4 minutos, voy a hacer lo más breve posible para darle espacio a Gabriela, que es quien va a hacer un estudio del articulado, de acuerdo a lo que hemos hecho en la Comisión de Derecho Informático y Tecnológico. Lo primero que queremos aclararles es que con las precisiones que vamos a realizar, no queremos que ninguno entienda que lo que estamos poniendo son palos en la rueda. Todo lo contrario. Integramos la Comisión de Derecho Informático y Tecnológico de la Asociación de Escribanos del Uruguay desde hace muchísimos años. Y desde hace muchísimos años estamos estudiando estos temas que se están planteando hoy. Siempre convencidos que el notariado uruguayo debe digitalizarse, pero para ello hay que dar pasos firmes y seguros. Y como lo decía muy claramente la escribana Armella, hay que estudiar con mucha profundidad y seriedad para poder seguir dentro de nuestro notariado latino. No podemos solo copiar lo que hacen otros notariados del mundo. ¿Por qué? Porque el notariado uruguayo tiene sus características propias
y ellas son dos. No es de numerus clausus y además no tenemos colegio. La solución que se encontró para la expedición de los documentos notariales electrónicos fue el uso exclusivo de la firma electrónica avanzada, la firma digital en Argentina. ¿Por qué? Por sus características de fortaleza y seguridad. Eso agregado al soporte notarial electrónico, administrado por nuestra caja notarial, ya que la misma tiene afiliación obligatoria de todo notario que quiera ejercer en el país. Y además tiene conexión directa con la Suprema Corte de Justicia, lo que nos da en tiempo real saber si el escribano que está actuando está habilitado o no en el ejercicio de su función notarial. Entendemos que la innovación debe compatibilizar con las máximas garantías para mantener la confianza, como decía Cristina, que los ciudadanos tienen en el notariado, para poder seguir manteniendo los principios y fundamentos del notariado argentino. Esto exige un esfuerzo colectivo para combinar seguridad jurídica y seguridad tecnológica, que como bien lo apuntó ella, son dos cosas bien diferentes, pero que deben ir de la mano. No podemos permitir que siglos de certeza que brinda el notariado queden de lado por el uso de las tecnologías. Se debe estudiar muy bien la manera de implementar en Uruguay una plataforma telemática institucional, es decir, exclusiva del notariado, con sellado de tiempo, con geolocalización, para, entre otras cosas, garantizar el principio de inmediación virtual que hablaba Cristina, una red virtual privada, un correo electrónico corporativo, todo con las más rigurosas medidas de seguridad que exige nuestra función notarial. Entendemos por ello importante mencionar el final del decálogo de escrituras a distancia de la Unión Internacional del Notariado Latino, que ya planteó la notaria Armella. Allí, en su último apartado, dice: el uso de las tecnologías en la actividad notarial se basa principalmente en inversión en sistemas tecnológicos avanzados con un alto nivel de seguridad. Esto tenemos la gran esperanza de que Uruguay lo pueda hacer efectivo. Creemos firmemente en la capacitación permanente de todo el gremio notarial, y esto lo venimos recibiendo y dando a todo lo largo y ancho del país desde hace muchos años, desde la Comisión y desde la Asociación de Escribanos del Uruguay. Y para finalizar, queremos decirles que la lectura de este proyecto nos genera, como escribanos, muchas dudas, desde un punto de vista teórico y práctico. Entre ellas, algunas voy a enumerar. 1. Hay artículos que están en este proyecto de ley que ya están en otros proyectos de ley en trámite dentro del Parlamento. 2. Se habla de registros públicos, por ejemplo, y de otras oficinas públicas. Se habla de digitalizarlas. Muchas de ellas ya están digitalizándose desde hace muchísimos años. Es por ello que entendemos que muchos artículos de este proyecto, algunos no deberían estar y otros deberían ser reformados. Pero de esto les va a hablar mi colega, la escribana Gabriela Ormaiztegui. Muchas gracias y les agradezco estos minutos. Buenas tardes. Gracias. Adelante, Gabriela. Bien, continuando. Respecto a este proyecto de ley que ingresó a la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación el 9 de junio próximo pasado, como dijo Elizabeth, estamos hablando desde un estudio que se hizo de la Comisión de Derecho Informático y Tecnológico de la Asociación de Escribanos del Uruguay. No es algo personal ni de Elizabeth ni mío, sino es de toda la comisión. Debido al tiempo que nos dieron, que tengo solo 4 minutos, vamos a hacer un resumen, muy breve resumen, de lo que pensamos o lo que tenemos debatido de artículo por artículo.
Con respecto al artículo 1, tal como lo adelantó Elizabeth, ya existe un proyecto de ley denominado Documentos Electrónicos Provenientes del Extranjero, cuyo anteproyecto fue elaborado por nuestra propia comisión dentro de la Asociación de Escribanos del Uruguay y en el ámbito del PROMOLE, que se encuentra en la misma comisión que se encuentra este proyecto, y para que los que lo quieran ver, es el repartido 328 de febrero del 2021. Por lo tanto, lo que se sugiere es la eliminación de este artículo y la remisión al proyecto mencionado, que por motivos de tiempo no podemos leerlos ahora en esta charla. El artículo 2, tenemos presente el ordenamiento que tomaron como base, pero entendemos que la redacción en este proyecto y en este contexto no sería del todo correcta. Por lo tanto, desde la comisión se sugiere una redacción alternativa, que reitero, por el tiempo no podemos leerla en estos momentos. Con respecto al artículo 3, habla sobre el artículo 291 de la 18362, y esa ley y ese artículo establece claramente que los poderes para otorgar negocios jurídicos, solemnes y registrables, la protocolización es preceptiva, es obligatoria, y el registro de protocolizaciones en Uruguay, hasta la fecha, es en formato papel. Por lo tanto, no se entiende cómo el texto dice sin requerir la reproducción papel y realizado de forma totalmente remota. ¿Cómo se protocoliza? Y respecto a los poderes provenientes del extranjero, que podría hacer referencia este artículo, está previsto ya en el proyecto de ley que les acabo de comentar en el artículo 1. Por lo tanto, desde la comisión sugerimos la eliminación de este artículo. Con respecto a los artículos 4 y 5, por tratarse de un tema relativo a traductores, por supuesto que lo dejamos para que lo comente el expositor del Colegio de Traductores. Solamente diremos que dentro del ámbito notarial se diferencia traductor público e intérprete, y damos como ejemplo el artículo 92 del reglamento notarial. Con respecto al artículo 6, nosotros entendemos que la ley 18600, sus decretos reglamentarios, todas las acordadas de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, constituyen derecho positivo vigente. Por ende, todos tenemos que aplicarlo y aceptarlo. Particulares, oficinas públicas, estatales o no estatales y oficinas privadas. Entendemos que no se precisa una ley para hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente. Sin perjuicio de ello, la redacción es poco clara y confunde conceptos. Por lo tanto, desde la comisión sugerimos la eliminación del presente artículo. El artículo 7, que sería el medular en cuanto al tema notarial, es el que habla sobre la plataforma. Por supuesto, es una propuesta interesante que tomaron de otros notariados que ya la están utilizando. Pero para poder instrumentarlo en forma seria, habría que ilustrarse mucho más con dichas mejores prácticas, tal como lo explicó de forma excelente la presidenta de la Unión. Por lo tanto, sugerimos que este artículo se desglose o se estudie mucho más antes de su aprobación, y si fuera necesario se solicite una opinión expresa a la Asociación de Escribanos del Uruguay. Con respecto al artículo 8, como dijo Elizabeth, ya existen con respecto a esto normativa. Tenemos, por ejemplo, el decreto 41 del 2020, cuyo fundamento legal lo encontramos en el artículo 95 de la ley registral, y tenemos, por ejemplo, el artículo 307 del reglamento notarial, que ya prevé el envío a los registros correspondientes de una copia expedida en soporte notarial electrónico de las matrices de los registros notariales para su inscripción. La omisión en su materialización no se debe a la falta de normativa, sino a la falta de recursos humanos y financieros. Por lo tanto, entendiendo que ya existe normativa, sugerimos la eliminación de este artículo. Con respecto al artículo 9, el reglamento notarial ya establece en su artículo 311, literales B y C, estas posibilidades.
¿no? Respecto a este tipo de expedición de estos certificados. Respecto a su operatividad, depende de la caja notarial, quien administra el soporte notarial electrónico, y en la actualidad ya se encuentra trabajando en tal sentido y está en etapa de testeos correspondientes. Podríamos hablar más de cómo está planificado que funcione, pero no tenemos tiempo. Por lo tanto, ya está reglamentado, se sugiere la eliminación del presente artículo. Con respecto al artículo 10, que nos habla sobre la apostilla, en Uruguay, el 15 de noviembre del 2011, se sancionó la ley 18.836, por la cual se aprobó la apostilla de La Haya de 1961. Entonces, y tenemos luego el decreto reglamentario en el año 2012, el número 322, y ahí ya nos habla de apostilla papel, apostilla electrónica, y ya la reglamenta. Sin perjuicio de ello, no podemos olvidar que Uruguay ya fue sede en el 8º foro de la apostilla electrónica que se realizó en Montevideo en octubre del 2013. Quiere decir que Uruguay ya está en rumbo a la apostilla electrónica y ya tiene la normativa suficiente como para hacer este tipo de paso. Y se recuerda, porque en este artículo también se mezcla, se recuerda que la Suprema Corte de Justicia es quien tiene la superintendencia del notariado nacional uruguayo, siendo la Inspección General de Registros Notariales quien está facultada del control de fondo y forma de los documentos notariales en la forma que se expidan, en el formato que se expidan, ¿no? Cómo se expide y en su caso. Son ellos los que tienen la superintendencia. Por más que la normativa lo exija, si no existen los recursos humanos y financieros, no se encuentra sentido a una exigencia de tal manera. Por tanto, podríamos seguir hablando sobre la apostilla, no es un tema tampoco estrictamente notarial, pero sí podríamos hablar porque hemos integrado desde la Asociación de Escribanos del Uruguay una comisión de apostilla con reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no tenemos tiempo para ello, por lo tanto, entendemos que se sugiere la eliminación del artículo en este proyecto de ley. Con respecto al artículo 11, ya está legislado lo que dice el artículo 11 en el artículo 24 de la 18.600. Por lo tanto, si se quiere hacer algo tendría que estudiarse la reforma del referido artículo, del artículo 24 de la ley 18.600. Por lo tanto, desde la comisión se sugiere un mayor estudio sobre este artículo. Y el artículo 12, debido al tiempo, nos remitimos a los comentarios efectuados para el artículo 8. Siempre estamos hablando que no es falta de normativa, sino son falta de recursos humanos y financieros, que pensamos que tenemos que tener pocas leyes, pero que se cumplan y que se puedan cumplir. Estamos en mi tiempo, le decimos gracias por su atención, estamos a las órdenes para cualquier aclaración o ampliación, que contestaremos con mucho gusto, y reiterar que no se trata de poner palos en la rueda, sino que lo que nosotros queremos es que las cosas se hagan lento pero seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela y Elizabeth. Ahora vamos a dar paso a la intervención de parte del Colegio de Traductores Públicos del Uruguay, por lo cual invitamos al abogado y traductor público Guzmán Andrada Barrios para que haga uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, queremos agradecer especialmente a los organizadores de esta actividad, al diputado Pablo Viana, a su equipo de colaboradores que han estado trabajando en este proyecto de ley tan importante para los operadores de nuestro país. También agradecemos a los distinguidos expositores y a los asistentes en general. En el Colegio de Traductores Públicos venimos trabajando hace un tiempo en distintos temas relacionados con la reglamentación de la profesión y concretamente sobre la posibilidad de poder actuar con firma digital. En este sentido, agradezco personalmente a las colegas traductoras públicas Beatriz José Martínez, doctora traductora pública María Brunini y doctora traductora pública María Emilia Miller por su invalorable colaboración en estos temas. Yendo específicamente al análisis del proyecto de ley, tal como se comenta en la exposición de motivos del proyecto, con la coyuntura actual ha quedado aún de manifiesto la importancia de contar con herramientas tecnológicas que nos faciliten el intercambio a distancia.
Concretamente, desde la perspectiva de la institución que represento, el Colegio de Traductores Públicos del Uruguay, nos interesa realizar algunas breves consideraciones. En primer lugar, respecto a la función de los traductores públicos, recordamos que todo documento redactado en idioma distinto al español debe necesariamente traducirse por traductor público uruguayo para surtir efectos en nuestro país. También los traductores públicos estamos habilitados para emitir traducciones de un documento redactado en idioma español al idioma extranjero, al que lo habilita el título correspondiente. La intervención del traductor público nacional, en todos estos casos, exigida por nuestras leyes, le brinda a los destinatarios de las traducciones seguridad jurídica en cuanto a la fidelidad de la traducción, concepto del que ya se ocupó la escribana Armella al inicio de su exposición. Es frecuente que los traductores públicos realicemos una traducción oficial como un eslabón de una cadena que exige otras actuaciones, o bien para que el documento otorgado en el exterior surta efectos en nuestro país, o bien para que el documento otorgado en nuestro país surta efectos en el exterior. En este aspecto resaltamos que el proyecto de ley incluye en forma expresa normas que se refieren a los distintos actores involucrados, autoridades públicas, escribanos públicos, traductores públicos, registros públicos, particulares, etc. Además, subrayamos la importancia de este encuentro interdisciplinario, dado que tenemos la firme convicción de que para avanzar en un tema como el que trata el proyecto de ley, que es necesariamente complejo y requiere analizarlo de distintas aristas, es necesario el compromiso y la participación de todos los actores involucrados a fin de encontrar las soluciones que sean más adecuadas. En el caso de las traducciones públicas, estas se dirigen a distintas entidades, públicas o privadas, tales como repartición del Estado, registro de Estado Civil, Poder Judicial, a los escribanos cuando tienen que protocolizar documentos que están redactados en idioma distinto al español, como el caso de los poderes, también cuando es necesario certificar la autenticidad de la firma de un traductor público cuando el documento se va a presentar en el exterior. En todos estos casos, diversos operadores deben participar, tanto para que los documentos provenientes del extranjero circulen en nuestro país, como para que los documentos suscritos en nuestro territorio circulen en el exterior. Es esencial en este sentido que nuestro país tenga normas claras que promuevan la circulación rápida y segura de estos documentos, uniformizando los criterios de actuación de todos estos actores. Eso facilitará claramente la firma de todos estos documentos necesarios para que personas extranjeras se radiquen en nuestro país o para que personas extranjeras, uruguayos residentes en el exterior, concretan negocios o realicen inversiones en nuestro país. También para que personas residentes en nuestro país se postulen a becas, realicen estudios de posgrado, maestría, se radiquen o realicen inversiones en el exterior. Este proyecto de ley, a nuestro juicio, pretende reforzar la exigencia de los traductores públicos, en estos casos, al establecer en su artículo 5 que toda referencia a las normas vigentes a la traducción como requisito se considerará hecha a las traducciones oficiales o públicas. Si bien también se refiere a los intérpretes, en este sentido, esto requeriría una exposición un poco más profunda, porque el concepto de intérprete es algo que podríamos cuestionarlo a partir de lo que comentaron las expositoras anteriores, pero básicamente lo que nos interesa resaltar en esta instancia es que no estamos de acuerdo con la solución que está establecida en el artículo 92 del reglamento notarial. Obviamente que sobre todo esto quedamos a disposición para tener conversaciones ulteriores y poder esclarecer nuestra posición en este aspecto. Resulta imprescindible contar con un marco normativo que brinde seguridad tecnológica, como han señalado las escribanas anteriormente, la escribana Armella y la escribana Bouvier, a todos los actores, sean entidades públicas o privadas, específicamente en cuanto a asegurar la autoría del documento y que su contenido no haya sido alterado. Este proyecto de ley constituye a nuestro juicio un avance en este sentido. Entre los principales beneficios que consideramos que existirían en caso de sancionarse este proyecto, podemos señalar que se lograría una mayor eficiencia y una rapidez en la circulación de estos documentos jurídicos, asegurando que las actuaciones mantendrán o incluso mejorarán la seguridad relacionada a la autoría y a su contenido. Por supuesto que reconocemos que este proyecto de ley es un proyecto y tiene margen de mejora, lo cual confiamos en que entre todos los actores podemos realizar las mejoras en cuanto a la redacción y a la adaptación a las normas existentes para que el proyecto redunde, en definitiva, en beneficio de todos los actores y de la sociedad toda. En concreto,
Respecto a las traducciones públicas, el artículo 4 establece que los traductores públicos quedan habilitados a firmar las traducciones oficiales y a expedir los certificados de concordancia mediante firma electrónica avanzada en el marco de su profesión y competencia. No desconocemos que no todas las personas, tampoco todos los profesionales, se adaptan de la misma forma a las exigencias que se producen por estos cambios en el uso de las tecnologías. En este aspecto, específicamente en lo relativo a las traducciones públicas, nos interesa poner de relieve que el proyecto de ley no dispone la obligación de utilizar la firma electrónica avanzada, sino que le brinda esta potestad a los traductores públicos que deseen utilizar dicha herramienta. No obstante, creemos que la realidad de los documentos digitales y las firmas electrónicas no tiene marcha atrás, por lo que el único camino que podemos recorrer es el de adaptarnos a estos cambios. Es indudable que la puesta en marcha de esta herramienta será más sencilla para todos los actores, incluso para los particulares, si somos capaces de enfrentar todos estos desafíos de los que estamos hablando hoy juntos, en lugar de hacerlo cada actor en forma separada y aislada. Como conclusión, entonces, podemos señalar que la realidad actual impone que como sociedad aprovechemos al máximo las soluciones tecnológicas disponibles que permiten usar sistemas digitales para la circulación de documentos provenientes del extranjero o para los que se emitan en nuestro país y se presenten en el exterior. En algunas jurisdicciones con las que los traductores públicos constituimos un punto de contacto fundamental, los avances mencionados se iniciaron hace ya varias décadas. Ejemplo de esto es la primera ley de reducción de papel de Estados Unidos de América, que se sancionó ya en el año 1980. Por este motivo, hace mucho tiempo que en nuestra profesión recibimos documentos digitales. La disparidad con la exigencia del papel en nuestro país constituye un problema no solamente para nosotros, sino sobre todo para el Estado, para sus instituciones y para los particulares, que puede representar incluso pérdidas económicas. Es imprescindible que todos los distintos operadores que participan en nuestro país, en estos casos, aunemos esfuerzos para buscar soluciones que procuren alcanzar la uniformización de los criterios de actuación y para evitar los problemas que se plantean en la práctica. La existencia de un proyecto de ley como el que es presentado por el diputado Pablo Viana, constituye a nuestro juicio un importante avance en esta materia, al establecer un marco normativo que ofrecería certeza jurídica a los operadores, concretamente, y a la sociedad en general. Los documentos electrónicos y la firma digital vinieron para quedarse. El Colegio de Traductores Públicos manifiesta su apoyo al proyecto de ley, ya que consideramos que establece un marco normativo que será beneficioso para la sociedad en general. Gracias a todos por su presencia y quedamos a disposición para poder evacuar cualquier duda respecto de lo que comentamos. Muchas gracias, Guzmán. Ahora vamos a dar paso a los representantes de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Contamos con la doctora Jimena Hernández y el ingeniero Mauricio Papaleo, así que les solicitamos que decidan entre ustedes quién quiere empezar. Adelante. Buenas tardes para todos. Primero que nada, agradecerle al diputado Viana y a toda la organización por la invitación cursada a GESIC para participar de esta instancia. Para nosotros es importante resaltar este tipo de proyectos y poder participar en la discusión sobre el articulado, desde el punto de vista de entender que logramos poner sobre la mesa temas que creemos que tienen que estar. AGESIC ha impulsado muchos proyectos asociados a brindar seguridad jurídica en el mundo digital, ¿sí? Y hoy, con la intervención nuestra, lo que queríamos comentar y compartir con ustedes es un poco lo que ya es un sistema de confianza construido en nuestro país, ¿sí? A partir de la ley 18.600 que se ha mencionado ya por los expositores anteriores, con varios servicios que entendemos que a este proyecto y a otros que pueden surgir conexos, ya se están brindando y en muchos casos ya están implementados. Entonces la idea es poder compartir eso con ustedes. Esperen un segundo que voy, si me habilitan compartir pantalla, lo agradezco. Está habilitada la función, a ver si te deja. Voy.
Ahí ya pueden ver mi pantalla. Perfecto. Brevemente, y para ponerlos, la mayoría de ustedes ya conocen este ecosistema, pero nos parece importante resaltar que desde el dictado de la ley 18.600 se comienza a trabajar en Uruguay en la construcción de lo que llamamos el ecosistema de identificación y firma digital, ¿sí? Un proceso que llevó varios años, desde la constitución de la autoridad certificadora raíz nacional y todo el proceso de acreditación de los prestadores. Hoy tenemos operando 4 prestadores en el ecosistema de firma y de identificación digital, brindando distintos tipos de servicios. También se trabajó en la construcción de lo que fue en los procesos de identificación digital de las personas, que creemos que es vital también para este tipo de proyectos, comenzando con lo que fue la emisión de las cédulas de identidad electrónica, y después pasando a servicios de identidad mobile y de otro nivel respecto a su equivalencia con la presencialidad. También los servicios asociados a las firmas en nube, la posibilidad de utilizar otro tipo de soportes, y darle a las personas otro tipo de funcionalidades respecto al uso de sus firmas. También la plataforma de Estado, asociada a usuario Google como broker de identidad, y la posibilidad de identificarnos con distintos niveles en esas plataformas. La regulación de la firma electrónica no puede limitarse al territorio nacional, por eso ahí les ponemos como último hito lo que tiene que ver con el reconocimiento recíproco de firmas electrónicas en el marco del Mercosur, y la reciente incorporación de Uruguay y la generación de reciprocidad con Argentina. ¿Sí? Recientemente, al 12 de agosto, entró en vigencia entre Uruguay y Argentina el acuerdo de reconocimiento recíproco con el Mercosur. En este proyecto hay un artículo referido a la verificación de firmas emitidas en el extranjero, ¿sí? En referencia al artículo 24. Claramente las autoridades de ambos países estamos trabajando para esa integración y para la posibilidad de verificar firmas emitidas en Argentina y viceversa. Mauri. Gracias, Jimena, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Brevemente, querer contarles cómo está construida la cadena de confianza de todo el sistema en el país para poder realizar las firmas digitales que están regladas por la UCE. En el año 2011 se creó la autoridad certificadora raíz de esta infraestructura, se emitió el primer certificado digital de la misma. Se habla de criptografía asimétrica cuando hablamos de firma electrónica avanzada, y a partir de ahí, esa autoridad certificadora raíz nacional, que contó con toda la legalidad y la auditoría necesaria, se comenzaron a emitir los certificados para la segunda cadena, para el siguiente escalón en esta cadena, que son los prestadores acreditados, de acuerdo a lo que fue definido y normado por la UCE, ¿no? Estos prestadores acreditados hoy en día son el Correo, Habitat, la Dirección Nacional de Identificación Civil y Antel. Y poseen también sus autoridades certificadoras, un certificado digital que está emitido, firmado por la Autoridad Certificadora Raíz Nacional. De esta interrelación entre la RUT, que le llamamos a la Autoridad Certificadora Raíz Nacional, y los prestadores acreditados, es donde nace lo que le damos en llamar la cadena de confianza, y es lo que da soporte a todo esto. Por último, se pueden prestar servicios solo de certificación, como el correo, u otros servicios de confianza, como pueden ser los de firma en la nube, identidad digital o sellado de tiempo, que ya están habilitados por la ley. Esos son los servicios que están ahí. Como pueden ver, tienen diferentes dispositivos donde se pueden prestar estos servicios. Por último, en el último escalón, o al final de esta cadena de confianza, nos encontramos nosotros, las personas o las empresas. Entonces acá podemos tener, primero se reglamentó el de persona física y después el certificado de persona jurídica, el certificado digital. Y estos certificados fueron creados en sí mismos con un principio de simplicidad para la identificación del firmante. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué quiero decir?
que cada certificado solo posee la información mínima necesaria para esta identificación. Por ejemplo, para el de persona física tenemos el nombre completo y su cédula, para el de persona jurídica, el RUT y la razón social. En su momento se estudió mucho y la identificación de otros atributos se consideró que era algo que debería estar por fuera de los certificados y que fueran verificables por servicios independientes, ya que los mismos pueden poseer algunas desventajas si se incluyen en el mismo certificado. Por ejemplo, podrían, tal vez algunas personas podrían tener que tener más de un certificado digital, y otro de esas desventajas podría ser que podría impactar en su revocación. O sea, una persona puede dejar de tener un atributo, no sé, hoy estaban hablando de cómo se reconocían a los escribanos a través que están registrados en la... Perdón porque no soy ingeniero, no soy legal, pero entiendo que es la Suprema Corte de Justicia la que los habilita. Y bueno, si hubiera un escribano que estuviera suspendido, ese certificado habría que revocarlo, o revocarle el atributo, lo cual crearía a nivel técnico un dolor de cabeza. Por eso es que los certificados intentan ser lo más sencillos posibles y que identifiquen de la forma más sencilla a quién está detrás. Bien, todo esto, como muestra el slide, está regulado por las políticas, toda la normativa jurídica y técnica, y quien regula y habilita y controla a los prestadores acreditados es la UCE. Jimena. Mostrándoles esta cadena de confianza, lo que nos interesa manifestar es que existe un ecosistema construido, hay una regulación, hay prestadores operando en materia de firma digital, en sus distintas modalidades de emisión, también en los procesos de identificación digital con distintos niveles de seguridad, y también de sellado de tiempo, que es algo que el articulado contiene, y hoy ya tenemos 2 prestadores operando en régimen de sellado de tiempo, incorporado a la firma, ya están dando sellado de tiempo, con lo cual entendemos que es un servicio que ya está operativo y se puede aprovechar perfectamente la utilidad que tiene, como todos sabemos, darle fecha cierta al documento. En cuanto a la emisión de... Sí. Perdón, no, iba a nombrar que existen dos ejemplos muy buenos de esto, de que son casos estrella. Uno es toda la facturación electrónica está basada en la firma digital, toda la facturación electrónica del país está basado en ello. Son millones de firmas digitales, de facturas que se emiten. Y también todo lo que son, por ejemplo, los trámites, los expedientes electrónicos, por ejemplo, a nivel del Estado, también llevan ya toda la firma digital. Recientemente, en los meses anteriores, la DGI habilitó de que toda la declaración de los impuestos fuera no mediante firma, sino sobre identidad digital, lo cual demuestra de alguna forma que todo esto está funcionando, todo esto es confiable y viene desde el año 2011 funcionando correctamente y dando certeza y confianza. Perdón, Jimena. No. Lo que nos interesa también manifestar, y con términos generales, sin perjuicio de los comentarios por artículo que podemos hacer llegar a la organización, es que entendemos que tiene que quedar clara la diferencia entre el tipo de firma que vamos a utilizar en estos artículos. ¿Sí? A veces hay alguna referencia a firma electrónica, firma digital, firma electrónica avanzada, me parece que los términos acá no son menores. Tenemos claro que hay una diferencia entre los efectos jurídicos de un tipo de firma y de la otra firma. El proyecto habla de la necesidad de que la firma sea verificable, y eso lo da la firma electrónica avanzada o la firma digital, como se denomina en Argentina, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta bien claro los instrumentos jurídicos que tenemos. Desde el punto de vista de AGESIC y la unidad reguladora, entendemos que la firma electrónica avanzada hoy tiene un desarrollo muy importante. Es más, todos tenemos una firma en el documento de identidad, o sea, nuestro documento de identidad electrónico, que genera un ambiente propicio para su utilización, ¿sí? Ya sea cual sea el documento que tengamos que firmar, independientemente de que después tengamos que acreditar determinadas calidades, ¿sí? A través de otros servicios que se pueden consumir,
como un web service de la Suprema Corte para ver si somos escribanos, abogados, procuradores, si estamos habilitados o suspendidos en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Combinar un montón de sistemas que hoy tenemos con miras a que hablemos realmente de un ámbito donde dotemos a las transacciones de mayor seguridad jurídica, pero nos parece importante resaltar la diferencia en cuanto, puede parecer terminológica, pero creemos que no lo es, ¿sí? Que tenemos que hablar de utilización de firmas electrónicas avanzadas como equivalentes a los efectos de las firmas hológrafas, y la identificación digital con nivel 3 para hablar de equivalencia a la presencialidad del sujeto, como si fuera la presencia física, ¿sí? Entonces, en definitiva, creemos que tenemos que impulsar normativa que brinde mayor seguridad jurídica, teniendo en cuenta la base normativa que ya tenemos, que nos parece que nos ha dado un ecosistema robusto para hoy empezar a plantearnos este tipo de proyectos, y por supuesto que haremos llegar más comentarios o consideraciones de cada artículo a la organización para aportar, o bueno, o ser convocados cuando estimen pertinente. Bueno, muchas gracias a los representantes de AGESIC, ha sido muy ilustrativa su presentación. Ahora vamos a invitar a la escribana Marisa Camporro, de parte del Registro General de la Provincia de Córdoba, que nos va a estar compartiendo la experiencia a nivel del Registro de Córdoba, que es muy interesante, así que bienvenida, Marisa. Buenas tardes a todos. Desde ya muchas gracias por esta invitación tan generosa al diputado Pablo Viana, a la escribana Agustina Pérez y doctor Cristian Correa por toda la hospitalidad. No puedo dejar de mencionar y agradecer a todos los chicos del panel, Jorge, Walter, y humildemente, escribana Armela, es un gusto estar con usted compartiendo este panel. Muchas gracias. Yo voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Y ya está habilitado. Sí, gracias, Cristian. Perfecto, ya se ve. No acostumbro mucho a hablar, así que les pido disculpas. Bien, estamos acá invitados un poco para compartir nuestra experiencia desde el Registro de la Propiedad de Córdoba, de la República Argentina, dependiente del Ministerio de Finanzas. Nuestro ministro de Finanzas, el licenciado Pablo Giordano, al inicio de su gestión, nos planteó como desafío la modernización y digitalización del registro de la propiedad, con una alta impronta de simplificación de las administraciones a su cargo. Tal desafío implicaba también el acercamiento con cierta empatía para el ciudadano a quien efectivamente nos debemos. Sabíamos que este desafío no iba a ser fácil, precisamente por el entorno en que el registro de la propiedad y el ecosistema inmobiliario se maneja, atento a las estructuras y a los formalismos que las leyes mismas nos imponen. Entonces, sabíamos que teníamos que arrancar con un cambio de paradigma, de los cuales hoy simplemente les vengo a manifestar dos de los que considero más importantes, no quiere decir que hayan sido los únicos. Uno de ellos fue el folio digital. Hasta el año 2017, manteníamos nuestros asientos registrales en dos soportes. Uno, el informático, propio del sistema que manejaba nuestro registro de la propiedad, pero que además de insertar el último asiento en el soporte informático, teníamos que imprimirlo en una matrícula de seguridad. Tenía tanta seguridad la matrícula que básicamente se asimilaba a un papel moneda. En el 2017 tomamos la decisión de hacer las matrículas 100% online, con cada uno de los asientos que en ellas se registran de manera online, con el aditamento de la firma digital de nuestros agentes. Continuamos con el proceso de transformación, insertando de a poco
algunos servicios esporádicos de digitalización y servicios online. Pero con la situación de pandemia de COVID, que el año pasado nos sorprendió a todos, nuevamente tuvimos la injerencia, una vez más, de nuestro ministro, en donde él, en un nuevo desafío, nos pidió que volviéramos a la apertura del registro, pero no de la misma manera que ya lo veníamos haciendo, que ante tal necesidad debíamos hacer algo diferente acorde a la responsabilidad que como funcionarios públicos tenemos. Esa diferencia la teníamos que marcar en 3 aspectos. Permitir que los usuarios particulares pudieran hacer sus transacciones de manera segura y efectiva. Permitir que los profesionales pudieran volver a trabajar después de 2 o 3 meses de encierro, de aislamiento obligatorio que teníamos. Y tercero, permitir que la provincia, en época de crisis, dependiendo de un Ministerio de Finanzas, teníamos que permitir la recaudación. Entonces, en solo 3 semanas y con 3 desarrolladores del registro de la propiedad, acá no hizo falta mucho recurso económico, ni mucho menos, era con lo que había, implementamos una herramienta de la carga virtual de documentos que permitió la inscripción de nuestro primer testimonio electrónico. Esto implica que el ingreso, el procesamiento y la salida de ese primer testimonio electrónico es 100% online. Y además tiene un plus que hoy no lo podemos dar con el soporte papel. Así pues, podemos ver cómo nuestro testimonio, esto que se ve acá, ingresa electrónicamente, contestamos electrónicamente y además damos como aditamento la publicidad de la matrícula también en línea. Todo esto con firma digital de nuestros agentes, los documentos para cuidar la firma digital del escribano, se entrega la contestación con la firma digital embebida de todos estos documentos. Los resultados de este cambio, que se logró en tan corto tiempo y atento a una circunstancia desfavorable como fue la pandemia, fueron inmensos. Logramos como objetivo la seguridad jurídica y la transparencia, lo que se vio respaldado por un dictamen favorable de la Universidad Católica de Córdoba, entre otros profesionales como el escribano Walter Smith, el escribano Lambert. Mejoramos de sobremanera la calidad en el servicio. ¿Desde qué sentido? Desde que nos volvimos previsible para el usuario. Hoy, nuestros tiempos de procesamiento de un testimonio electrónico, del origen que sea, judicial, notarial o administrativo, lo estamos resolviendo de 4 a 7 días promedio de demora. Tenemos el 80% de trámites en línea, el 70% de nuestros trabajadores trabajan con office, dándoles un entorno muy saludable, ya que están en la casa sin riesgo de salir de ella, y al cabo de un año de este proceso podemos decir con orgullo que tenemos más de 40.000 inscripciones digitales con una clara tendencia en aumento. Además, esto trajo aparejado otros objetivos como la austeridad en los gastos del organismo, ya que varias delegaciones que teníamos en el interior de la provincia se vieron convertidas a una atención web. Pudimos ceder esas delegaciones a otras reparticiones que quizás lo necesitaban, pero nosotros reconvertimos ese puesto presencial en atenciones web, reduciendo costos además operativos, como de papel, de impresión y demás. Todo esto se logró bajo 4 ejes de trabajo muy importantes y ordenados. Uno, desde la tecnología, que implica la migración de aplicaciones de escritorio a aplicaciones 100% web. Desde el proceso legal, tuvimos que encarar una modificación de la ley registral. Por allá por el año 2017 empezamos este proceso, donde simplemente tratamos de incorporar conceptos generales atendiendo un poco a la recepción del Código Civil. Conceptos como soporte electrónico, como domicilio electrónico, firma digital.
Y además, y no fue el detalle menor, logramos acuerdos con nuestros principales usuarios, acuerdos con el Tribunal Superior de Justicia y acuerdos con cada uno de los colegios profesionales. Así las cosas, avanzamos en nuestros procesos internos con un grupo de agentes calificados, revisamos y simplificamos cada uno de los procesos a fines de eliminar aquellas etapas que eran repetitivas, que generaban burocracia o que tenían información que la podíamos obtener de otras reparticiones. En esa revisión de procesos y simplificación, también logramos el consenso con cada uno de los actores a los fines de llevar integraciones informáticas. Algunos informáticos que están acá pueden saber el trabajo que es una integración informática, el tiempo que lleva, pero también somos conscientes de los beneficios que ello acarrea, como por ejemplo, reducción de retipeo, por ende reducción de errores, minimización de tiempos y demás. Y el otro eje, no menor, fueron las personas, los recursos humanos. Y acá encontrábamos tanto los agentes de nuestro registro como los externos. Hicimos capacitaciones, tuvimos que adaptarnos todos al nuevo cambio, y salimos como registro en estos últimos 8 meses del año 2021, como quien diría, a ganar la calle, a acompañar al usuario de una manera activa. Hicimos capacitaciones, hicimos soporte de parte práctica a través de videollamadas, pero nos dimos cuenta que no era suficiente, porque el cambio era tan grande y disruptivo que necesitábamos de una institución académica, ¿sí?, para llevar a cabo este tipo de capacitaciones. Así surgió la necesidad de formar una alianza estratégica con la Universidad Católica de Córdoba a través de la Sala de Blockchain e Inteligencia Artificial a cargo del doctor Jorge Villalba, y salimos a capacitar en cursos gratuitos a todos los profesionales, no solo ya desde la parte práctica, sino también a reforzar aquellos conceptos jurídicos que, teniendo como base nuestro sistema, nos permitieron implementar aquella carga virtual de documentos como un mínimo viable, ¿sí? Un mínimo viable que entendemos que es perfectamente mejorable, ¿sí? Ese mínimo viable hoy nos permite estar donde estamos parados, funcionando, y lo mejor de todo es adquiriendo la experiencia, porque, insisto, tenemos muchas cosas para mejorar, pero estando en funcionamiento, las críticas constructivas y las destructivas las recibimos siempre a favor para seguir mejorando. Y permítanme cerrar esto diciendo que estos 4 ejes de trabajo vienen acompañados con algo que a la institución misma nos caracteriza, con 2 palabras: resiliencia y convicción. La resiliencia porque frente a la adversidad que nos trajo la pandemia, lejos de quedar impávidos, nos permitió continuar y mejorar con el saco puesto de funcionario público, con la responsabilidad de decir, acá tenemos que acercarnos a nuestros ciudadanos, y con la convicción de que es el camino correcto, porque ya teníamos la madurez suficiente para entender que con lo que teníamos podíamos seguir avanzando, y con la responsabilidad también de seguir mejorando en cada uno de los avances. Muchas gracias, Marisa, por tu exposición y por tu participación. Le damos ahora la bienvenida al escribano Jorge Villalba, quien va a exponer por parte de la Sala Vía de la Universidad Católica de Córdoba. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, doctor Cristian. Aprovecho mi agradecimiento por el honor de estar hoy compartiendo aquí con ustedes, al diputado Viana, a Agustina Pérez, miembro titular de nuestra Sala Blockchain e Inteligencia Artificial también, y como escribano, es un honor compartir por segunda ocasión un encuentro con nuestro presidente de la Unión Internacional, la doctora Cristina Armela, y los destacados profesores, no solamente de la UNA, sino también los miembros de la sala que hoy están presentes. Básicamente, unos primeros segundos explicando un poco que este es un organismo que está dentro de la Universidad Católica de Córdoba, que tiene un área epistemológica propia, que es las tecnologías 4.0, preferentemente blockchain e inteligencia artificial, y todo lo que eso conlleva,
y que depende del Instituto de Gestión en Sistemas de Justicia, por lo tanto tiene una mirada un poco más integral que solamente lo que tenga que ver quizás con el notariado o con la abogacía. Inclusive hay representación por el derecho médico, por áreas de la ingeniería en sistemas y demás. Con el soporte también de otros espacios como nuestros proyectos especiales de responsabilidad social universitaria y la revista indexada que nos es propia. Y les nombro esto porque va a tener de alguna manera vinculación con lo que viene. En primer lugar, creo que en esta instancia quizás, por lo menos desde nuestro humilde aporte, vamos a prescindir quizás de un análisis exegético de la normativa, pero creo que el primer punto es valorar este intento o este proyecto, porque todo lo que tenga que ver con apropiación tecnológica, que de alguna manera es lo que propendemos, tiene una vinculación muy fuerte hacia los nuevos escenarios, ¿no? Yo me quiero ir un poco, siguiendo el dossier que nos enviaron, a lo que es la exposición de motivos. Y dentro de la exposición de motivos, hay una cuestión clave que es al final del primer párrafo, cuando tiene que ver con todo lo que es esta exigencia, ¿no? Para la búsqueda de la eficiencia, rapidez y esto de evitar los obstáculos diarios, ¿no? Y esto va de alguna manera con uno de las verticales que tiene nuestra sala, que es la tecnología blockchain, que son en un proceso de desburocratización, y donde la pandemia ha puesto en evidencia que tenemos que volver a trabajar con el recurso más escaso, que es el tiempo. La desburocratización asoma como una necesidad de todos los estamentos. Entonces, de alguna manera, hay que buscar qué es lo que aporta mayor eficacia y eficiencia. Una segunda cuestión tiene que ver con el intercambio a distancia. Nos hemos tenido que acomodar en varias esferas. Y como digo siempre, lo patrimonial quizás implique un tercer orden, porque hemos visto manejarse a distancia la libertad y la salud. Es decir, otorgamiento de libertades, de repente privaciones de libertades, historias clínicas que operaron a distancia y de manera virtual. Entonces, creo que vamos a coincidir que lo patrimonial no tiene una graduación quizás superior. Un tercer punto de la exposición de motivos del diputado Viana es contribuir con la reactivación y crecimiento económico. Entonces aquí sí nos sentimos de alguna manera un poco más tocados en nuestro ecosistema, que tiene que ver con la disrupción que tecnologías 4.0 vienen a traer para activar el comercio. Agustina ha sido parte, y no sé cuántos más de los presentes, en un gran evento que tuvo Uruguay con las Legal Tech, donde se mostró el mundo de los smart contracts y su vinculación para la activación posible de la economía. Entonces, para llegar a ese hemisferio, tenemos que haber pasado de alguna manera unas instancias previas, ¿no? Tomo un poco lo que decía nuestra flamante directora del Registro de la Propiedad de Córdoba. El artículo 12 del proyecto es un poco el que más nosotros nos sentimos como que podemos aportar algo. Porque en esta idea de generar un programa de modernización, se busca que registros electrónicos. Y para lograr el registro electrónico, o el registro virtual que permita el manejo a distancia, hay que pasar por la instancia de la digitalización. Es decir, tener todo documento susceptible de tener un tráfico inmaterial, si se quiere, ¿no? Para poder lograr este punto de máxima, que logra una base de empatía y una base de acuerdos marcos de integración. Porque aquí es necesario también que los organismos tratemos de trabajar en conjunto. Notariado, colegios. ¿Qué se ha visto en Córdoba, por ejemplo? Y aquí, para terminar un poco el decorado, que el Poder Judicial de la provincia de Córdoba también ha tenido sus resoluciones en materia de digitalización. Inspección de personas de justicia, donde van de alguna manera a vincularse las entidades o las personas jurídicas. Entonces, esto es un alinearse hacia un norte común. Lógicamente que habrá miedos y reparos, pero aquí lo principal es plantar una base, y hablando como escribano un poco. Creo que lo no negociable es que aquí hay operadores, de alguna manera, por ponerle un rol dentro de este ecosistema, que no son negociables. Es decir, el notariado va a ser defendido a ultranza de nuestra parte, pero en la lógica de la tecnología, porque ya no podemos sostener una dinámica acorde a la legislación, por ejemplo, del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, esta es un poco la lógica a la cual debemos propender. ¿Qué agregaría como sugerencia? No tiene nada que ver con el proyecto, pero yo agregaría quizás
un artículo 13, 14, no sé cuál será, pero creo que es importante regular el establecimiento de una comisión de seguimiento, acompañamiento, como ustedes quieran ponerle como título, pero más que nada de capacitación. Porque lo que hemos logrado demostrar con la actividad en conjunto con el registro de la propiedad es que la verdadera forma de luchar a favor de la inclusión digital es capacitando. Y que esa capacitación llegue, y llegue de una manera donde hay que entender los distintos mercados y sus golpes económicos. Por eso nosotros hemos decidido que en un país muy golpeado, ustedes lo saben, y los que no son de Argentina lo ven, económicamente, no podíamos salir a lucrar con esto. Entonces acá viene esa otra vertical de la universidad, que es la proyección social, que nuestra colega hermana de Uruguay, la Universidad Católica del Uruguay, también entiende de la responsabilidad social y de la proyección, que es de tratar de convertir estas actividades en algo que no sea esa educación bancaria, sino que vaya a generar simetría. Otro paradigma de blockchain. Entonces, ¿qué hicimos? Tratar de ofrecer a quien quiera, lógicamente hubo gente que no quiso, por las razones que sea, participar, pero tratar de mostrar que la tecnología es algo perfectible, pero que es algo que tiene grandes ventajas, que solamente se observan, o se ven, se corre el velo, cuando se les conoce. Y para poder conocerlas, qué mejor que las enseñen los idóneos. Pero no es fácil tenerlos a todos. Entonces en esto, y mirándolo Walter, y mirando a Agustina también, que ha sido parte, ha habido, y hay que propender también, a esta vocación desinteresada de los colegas que saben del tema, y que se ponen a disposición de ¿qué? De generar un ecosistema parejo. Porque si no logramos la simetría, es muy difícil que las innovaciones funcionen. Entonces, por eso creo que la articulación o el trabajo multilateral ayuda muchísimo en esto. Recientemente hemos logrado una vinculación también para trabajar defendiendo el notariado en este contexto, que es ni más ni menos que la Universidad Notarial Argentina, con un discurso motivador de nuestro presidente de la Unión. Entonces creo que esa es la línea. Ahora, ¿habrá cosas a mejorar? Sí, evidentemente. Yo creo que Uruguay, y hablo con todo el respeto y pido perdón por hablar como argentino, pero creo que están a la vanguardia de poder incorporar tecnología de blockchain de una vez por todas, en generar un ecosistema de trazabilidad y de integridad documental como nunca se habría visto en la región todavía. Podemos equilibrar quizás con Colombia, con algunos casos parecidos. Entonces, no lo dejemos de lado. Lo traigamos, lo apropiemos, veamos si puede ser compatible en el proyecto. El tema de firma digital creo que ya pasa a ser una obviedad. Firma electrónica avanzada, firma digital. Señores, no podemos prescindir de la firma digital. Esto lo decíamos en un evento anterior. Y no hay otra forma de firmar los documentos electrónicos. Entonces, veremos qué herramienta usamos, que no lógicamente que las técnicas de ciberseguridad van a estar siempre presentes. Nos amiguemos con el Poder Judicial, sobre todo sede penal. ¿De qué? Trabajemos en conjunto, hagamos políticas articuladas. Nosotros hemos tenido una experiencia fabulosa en Córdoba con el fiscal de cibercrimen, que participa en la actividad con nosotros, porque es un aprendizaje conjunto. Entonces, hoy, en un contexto de trabajo y de aprendizaje colaborativo, es clave. Entonces, creemos y estamos a disposición de ayudar, de colaborar humildemente, no es que las sepamos, pero creo que hoy hemos mostrado que hay un caso de éxito para el artículo 12, que es el registro de la propiedad de Córdoba. Creemos que la sala puede darse, puede brindarse, lo hemos visto en materia de capacitación, y que ustedes realmente están bajo una innovación que genera también alguna envidia, y que ojalá que salga, se mejore, sea perfectible, y que mantenga siempre todos los operadores de la confianza y la seguridad aportando para bien. El notariado creo que se empodera, esta palabra está tan de moda, ahora este famoso empoderamiento. En realidad yo no sé si es un empoderamiento, sino un darle nuevas atribuciones, nuevas incumbencias, como los programas de estudio van a proponer también, y que de alguna manera el mundo de las GovTech logre esa eficacia y esa eficiencia que tanto se busca. No queremos más, como decimos siempre, estados lentos, ¿sí? Burocráticos. Porque hoy no podemos darnos el lujo de permitir o tolerar que se sigan apropiando del bien más valioso que tenemos, el tiempo. Entonces, creo que en esa lógica podemos trabajar y funcionar. No me quiero poner en análisis positivista, ni mucho menos, sino que celebrar esta ocasión, agradecerles el espacio, quedar a disposición y ojalá que
se pueda seguir incorporando estas innovaciones, no solamente a nivel Uruguay o a nivel Argentina, sino creo que estamos ante un desafío regional, ¿sí? Y ante un modelo o la posibilidad de innovar a nivel Latinoamérica. Ojalá pudiéramos entenderlo a eso y no tener quizás esto de no, pero allá tal cosa o acá la otra. La tecnología no admite fronteras. La doctora Armela decía algo fundamental, tenemos que trabajar la competencia y la jurisdicción. Entonces, las plataformas, y aparecerán 200 plataformas, hoy tendremos una, mañana habrá otra, y así sucesivamente, porque tecnología es la herramienta. Ahora la innovación intelectual está en nuestras manos, y eso no se prescinde. Entonces, en esa lógica, creo que podemos generar bastante. Muchas gracias, Cristian, diputado Viana, y a todos los presentes por este espacio para nosotros. Muchas gracias, Jorge. Bueno, realmente ha sido muy enriquecedor este panel. Le agradecemos a todos. Lo importante era tener diferentes puntos de vista que son, a nuestro entender, complementarios y necesarios para un proyecto más acabado. Así que realmente le agradecemos su tiempo. Y ahora la escribana Agustina Pérez, quien también es experta en este tema y viene trabajando hace mucho tiempo en todo este tema de Legal Tech y demás, a modo de conclusión le doy la palabra para que haga algún comentario. Bienvenida, Agustina. Gracias, Cristian. Y gracias a todos por participar, tomarse el tiempo de analizar y justamente poder darnos sus opiniones. Creo que para todo el ecosistema, y obviamente a título personal, es muy importante el avance. A nosotros nos pasaba mucho en la práctica que, estamos en contacto con Argentina, estamos en contacto con Brasil, intercambiamos documentos, entonces justamente generar estas instancias de un lado y del otro son extremadamente importantes, y más con todo lo que mencionó Jorge y Jimena, y justamente con toda la parte de mutuo reconocimiento de la firma y un montón de cosas más. Nos estamos planteando nuevos escenarios, y es importante justamente que todos los actores puedan dar su opinión y tratar de ir todos hacia el mismo lado, alinearnos y formar algo que obviamente sea aplicable. Creo que ese es el espíritu del proyecto, y por eso se los ha también invitado a todos por igual, más allá que estén a favor o en contra, y me parece que eso es como que lo que se intenta transmitir, y ojalá que todos desde nuestro lado podamos aportar algo y hacer la diferencia, y justamente ir un poco en la línea de todo lo que está pasando a nivel regional, porque ya no compete solamente Uruguay, sino que es al mundo. Así que nada, muchas gracias a todos, y obviamente también sigo a las órdenes para generar instancias, intercambios y todo lo que se pueda. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias a todos. Esta es la primera instancia esperemos que haya otras, y desde luego que estamos abiertos a través de nuestro mail, que es parlamento@pabloviana.com, a recibir todos los comentarios, opiniones. Serán más que bienvenidas y las estudiaremos en profundidad. Así que muchas gracias a todos, y espero que haya sido igual de fructífero que para nosotros este evento.